Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, otra vez nos encontramos para pensar y meditar. El título de la reflexión de hoy es La probeta de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 58 al 60. Saulo no había conocido a Jesús personalmente. Sin embargo, tuvo la oportunidad de conocerlo a través de Esteban. Esa es la dinámica del Evangelio. No podemos demostrar en un laboratorio que Dios existe. No podemos mezclar dos fluidos en probetas y demostrar la realidad de Dios. Él ha decidido que su existencia no se pueda probar en laboratorios, sino que se propuso dar evidencia de ella a través de la vida de aquellos que lo siguen. Sin embargo, el hecho de que no podamos probar la existencia de Dios no quiere decir que debemos ejercer una fe ciega en Él. Dios nos pide que nuestra razón esté continuamente alerta para notar las evidencias de su existencia. Esas evidencias dan lugar al crecimiento de la fe. La fe no es un sentimiento, es una decisión racional y lógica. Sin embargo, la lógica de la fe no está determinada por nuestros esquemas mentales, sino por los esquemas mentales de Dios. La fe no es lógica con nuestro pensamiento, pero es totalmente lógica con el pensamiento y el actuar de Dios. Eso implica que para que haya crecimiento de la fe, no solo debe hacer un análisis racional de las providencias divinas, sino un sometimiento a ellas, ya que siempre desafiarán la lógica humana. Justamente, esta será una de las más grandes evidencias de que ellas son de origen divino. A la descripción de las providencias divinas y al estudio de su fuente, la podemos llamar teología. Esta puede ser muy lógica y sistemáticamente armoniosa. Sin embargo, ella ha demostrado no ser suficiente para demostrar la realidad de Dios a lo largo de la historia. Más aún, muchas veces la teología ha sido la herramienta más útil para negar a Dios y ensalzar al ser humano. Cuando eso sucede, la teología se transforma en una forma refinada de idolatría. No es que un orfebre piensa que está creando un Dios cuando trabaja en el metal y forma una figura. Sin embargo, él se esfuerza con el fin de representar lo más hermoso que se imagina en su mente. Cuando la termina, se siente tan satisfecho con su obra que con satisfacción adora al resultado de su trabajo, como una manera inconsciente de adorarse a sí mismo. Así puede ser la teología. Es bueno definir los conceptos de Dios de una manera sistemática. Sin embargo, eso no será suficiente para que una persona se transforme en parte de un movimiento poderoso que surge para transformar el mundo. La mayor evidencia de la existencia de Dios no la encontramos ni en las aulas ni en los libros. Está en sus seguidores. Tú y yo somos la probeta en la cual Dios ha decidido probar su existencia. Esa teología no está basada en definiciones, sino en una experiencia viva. Saulo quedó totalmente impactado al poder ver por sí mismo lo que significa ser un discípulo de Jesús a través del testimonio de Esteban. Siempre había pensado que todo lo que hablaban los seguidores de Cristo acerca de su persona eran mentiras para embaucar al pueblo ignorante sobre algo que era una fantasía. Es por eso que él había decidido creer a los enemigos de Jesús antes que a los seguidores de él. Pero ahora, todos sus esquemas mentales comenzaban a derrumbarse por el testimonio de este joven que moría apedreado por confesar con su vida la realidad de las enseñanzas del maestro a quien decía seguir. Esa sí era una evidencia irrefutable de la realidad de Dios. La evidencia fue tan contundente que sacudió el corazón del orgulloso Saulo de una manera tan profunda que desde allí comenzaría a construirse el camino a la salvación del apóstol más influyente que existió. Años más tarde, muchos cristianos judaizantes acusarían a Pablo de arrogarse la prerrogativa del apostolado cuando no había conocido a Jesús en persona. Sin embargo, mucho antes de la visión de Jesús que recibió camino a Damasco, Pablo ya había visto a Jesús en la persona de Esteban.
Y fue gracias a esa visión que llegó a ser un apóstol. En el testimonio de Esteban se encuentra el secreto de la fuerza del cristianismo que estaba naciendo para que una generación llegue a todos los rincones del planeta. Esteban no había sido preparado en una universidad, no era parte del Sanedrín, ni era miembro de una familia de renombre. Esteban había conocido a Jesús, lo había aceptado como su Salvador y Señor. Creyó en él como la única revelación del Padre. Como resultado, había descubierto las miserias de su propio corazón y eso le había impelido a vivir una dependencia que se manifestaba en el día a día de su vida. Esteban estaba lleno del Espíritu. Esteban no era una excepción, era una muestra de la condición que experimentaban los discípulos que formaban parte del movimiento cristiano. Si hoy el cristianismo carece de fuerza viva, no se debe a la indolencia de sus miembros. No se debe a que no hay medios económicos y no se debe a que hay falta de talento en sus dirigentes. La razón por la cual el cristianismo de hoy no es una fuerza espiritual es porque en su medio hay pocos Estebanes. El cristianismo hoy en día es más una cultura que una fuerza. Es un símil del judaísmo del tiempo de Jesús, pero en peores condiciones, ya que aquellos no habían visto los resultados de la obra de Dios hecho carne, mientras que nosotros hemos podido ver las evidencias de su obra. En el cristianismo de hoy hacen falta Estebanes que muestren que Dios es real, no a través de libros, sino a través de sus vidas. Para que entiendas por qué digo lo que digo, simplemente ponte en el lugar de Esteban. ¿Cómo reaccionas cuando te apedrean? ¿Cómo estás tratando a aquel que te persigue injustamente? ¿Qué haces con el odio que quiere despertarse en ti cuando una persona que te envidia quiere destruirte? Mira cómo describe Lucas el martirio de Esteban. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 9, 59 y 60. Si el libro de Hechos se hubiera escrito describiendo tu experiencia o la mía, tal vez estaría narrado de la siguiente manera. Y apedreaban a fulano mientras él insultaba y criticaba. Y puesto en pie, tomaba las piedras que le arrojaban y las lanzaba contra sus agresores con toda su fuerza, clamando a gran voz: Señor, afina mi puntería para pegarle a Saulo en la cabeza. Para Esteban el cristianismo era mucho más que una cultura o tradición, como lo es para ti o para mí. Para él la verdadera predicación del Evangelio era por testimonio. Su mejor sermón era mostrado, no hablado. Esteban había llegado a ser una probeta de Dios. No era que se había hecho perfecto, sino que había permitido que el Espíritu lo llene para que su vida sea la manifestación de la vida de Dios. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 39 al 45. Jesús demostró a través de Esteban que sus enseñanzas son ciertas y que pueden encarnarse en sus discípulos. El gran problema de los movimientos de reforma que nacen dentro de una institución es que muchas veces no están motivados por un cambio de espíritu, sino que buscan simplemente un cambio de posiciones. Cuando eso sucede, estos movimientos, en vez de dar vida, destruyen. Los movimientos institucionales comienzan una guerra dentro de la institución pretendiendo sacar de los puestos de autoridad a aquellos que están en turno para seguir caminando sobre los mismos principios que sostienen a aquellos a quienes critican. Estos movimientos no buscan reforma, buscan cambio de caras. Esteban no estaba preocupado por adquirir más poder e influencia, porque ya lo tenía.
Él lo único que pretendía hacer era ensalzar a aquel en cuya presencia vivía y a quien se había propuesto seguir hasta el fin. Esteban no estaba preocupado acerca de él, sino acerca de Jesús y de aquellos que lo rodeaban para que lo conozcan como él lo había conocido. Los mártires de Jesús no mueren como combatientes en un campo de batalla, sino como sacrificios voluntarios sobre el altar. Saulo vio en la vida de Esteban a Jesús. Saulo contempló en diferido las escenas del Calvario a través del martirio de Esteban. Esteban demostró que luego que Jesús se fue al cielo, se encarnó en el corazón de sus seguidores. Hoy también tú y yo tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos haga su probeta. Cuando así suceda, no necesitaremos esforzarnos en demostrar que Dios existe, porque nosotros seremos la más grande evidencia de su realidad. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.